Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Pensé que llegaría temprano a la oficina del abogado, pero para cuando mi abogado apareció y nos llevaron a la sala de conferencias, Dave y su abogado ya estaban allí. Esto provocó la reacción de celos que siempre me embargaba cuando lo veía interactuar con una mujer hermosa. Sospechaba que, en el fondo, siempre me sentía un poco inferior a él. Era un gran partido para cualquier mujer. A los 48 años, era más guapo que a los 20, alto y musculoso, dueño de su propio negocio exitoso y encabezaba la Cámara de Comercio local. Me estremecí al pensar que si hoy no salía bien, nunca volvería a sentir sus grandes y reconfortantes brazos. Dave apenas me miró cuando seguía a mi abogado hacia la sala. Mi rostro, lo sé, palideció cuando la delgada, pelirroja y clásicamente hermosa abogada se acercó y apretó el antebrazo izquierdo de mi esposo justo encima de la muñeca como gesto de tranquilidad de que ella estaba allí para él. Oficialmente, solo estaba tranquilizando al cliente. Sin embargo, lo interpreté como, dejemos esto de lado para poder deshacerme de ti como cliente y echar un vistazo a esa protuberancia en tus pantalones. Sabía por experiencia que, si esto sucedía, ella estaría encantada. Mi esposo era más dotado que la mayoría y sabía cómo usarlo. Dave se volvió hacia ella y le sonrió con su brillante, familiar y alegre sonrisa, pero su rostro estaba neutral cuando me miraba a mí. Quería arrojarme a sus pies y gritar. Eso es estúpido. ¿Quién lo mimará por el resto de su vida, si solo me perdonará un error grave que cometí en nuestros 28 años de matrimonio? Pero frustrada por la determinación de Dave de no hablar conmigo en absoluto, me vi obligada a ir a esta reunión. Mi abogado comenzó a charlar con la perra de abogada pelirroja y yo me senté en el asiento frente a Dave, saqué una carpeta de mi gran Percy, la abrí y desplegué el guión terminado de 2 páginas frente a mí. Levanté la vista y vi a Dave sonriendo levemente. Después de conocerme durante 30 años, sabía que me preparaba de antemano para todo lo importante. Abrió la computadora portátil que estaba sobre la mesa frente a él antes de conectar un par de pequeños altavoces, luego colocó una hoja de papel junto a ella. Luego, muy casualmente, puso sus manos sobre la mesa y me miró con un rostro terriblemente cortés. Absolutamente insensible. Sin ira, sin odio, sin dolor. No hay nada. Me preparé para esta reunión durante 3 días y conocía mi guión de memoria. Utilicé mi conocimiento íntimo de David Brown para encajar y tirar de sus fibras sensibles. Bueno, todos sabemos por qué estamos aquí. La demandada, Gillian Brown, acordó firmar una petición de divorcio si mi cliente, David Brown, la escuchaba durante al menos 1 hora. Si todos están listos, sugiero que la hora comience ahora. Giró el botón del pequeño temporizador de cocina que estaba sobre la mesa frente a ella. Comenzó a hacer tic-tac, fuerte, enfatizando el silencio en la habitación. Estaba molesta porque Dave no aceptaría una reunión privada, pero insistió en tener abogados presentes. Iba a desnudar mi alma durante los próximos 45 minutos antes de obligar a Dave a admitir que había hecho algo que justificara parcialmente mi comportamiento inapropiado. Todo es bastante incómodo cuando solo estamos los dos presentes, aún más humillante frente a extraños. Bueno, no tiene sentido detenerse en los aspectos negativos. No tenía elección. Miré mis notas completamente innecesarias sobre la mesa y crucé los dedos. Mi amiga Sonia usó mi apertura para convencer a su esposo de que no la echara cuando la encontró engañándolo. Su ego está dañado, dijo. Empieza con las reparaciones. Aclaré mi garganta. Gracias por acceder a encontrarte conmigo hoy, Dave. Me gustaría decir desde el principio que estaba equivocada en lo que hice y no tuvo nada que ver con ningún fracaso de tu parte, sino que todo se redujo a que fui egocéntrica, egoísta. Me tomó días de introspección llegar a esta conclusión y sabía que Dave apreciaría mi honestidad. Era muy importante hacer ver que estaba asumiendo toda la culpa antes de colocar sutilmente los pensamientos que podría estar tras. Simplemente levantó su pluma y colocó una marca de verificación al lado de la primera oración de sus notas.
casi me confundió por completo con mis primeras palabras. Obviamente, dije exactamente lo que él esperaba que dijera y esto sacudió mi confianza. En mi arrogancia, olvidé que no solo había elaborado mi argumento basado en 30 años de conocerlo, sino que él había pasado esos 30 años mirándome a mí. No me avergüenzo de admitir que me quedé choqueado. Bueno, tienes que seguir aferrándote a tu guión. Como dije, Dave, todo esto fue por mí y algunas decisiones estúpidas y egoístas que tomé. Me sentí perdida sin hijos y un poco vieja, poco atractiva e inútil cuando conocí a Jason mientras trabajaba en un comité de iglesia. Era sofisticado y obviamente un seductor habilidoso. Sabía exactamente qué botones presionar y cuándo. Empezó a fingir que era solo un amigo escuchando todos mis problemas después de las reuniones de la iglesia. Fue el año pasado cuando tú estabas ausente con frecuencia. Pero un día salimos de la iglesia justo después de la reunión y Jason sugirió que fuéramos a un café y estúpidamente acepté. Todo parecía tan inofensivo y él parecía un buen amigo, así que no me di cuenta de que era muy hábil para romper la protección de una mujer. Bueno, los cafés llevaron a restaurantes donde se quejaba de que su esposa no lo entendía. Sé que es un cliché antiguo, pero para entonces confiaba en él. Los restaurantes se volvieron cada vez más lujosos. Los regalos que me compraba se volvían cada vez más agradables. Oh Dave, no tienes idea de lo agradable que es cuando un tipo 15 años más joven que tú intenta cortejarte. Pero estarías orgulloso de mí porque hace 4 meses me pidió que durmiera con él y lo rechacé. Sé que debería haberme negado a verlo después de eso cuando sus intenciones estaban claras y todo, pero para entonces me había vuelto algo dependiente del efecto que sus cumplidos y atención tenían en mi ego y confianza. Me quedé en silencio y sollocé, frotándome los ojos con el dedo que anteriormente había frotado en el trozo de cebolla en mi bolsillo. Me picaba tanto que no me atrevía a frotarme el otro ojo. Un ojo con lágrimas brotando de él debería haber sido suficiente. Me detuve, comencé de nuevo, vacilé y dudé. Oh cariño, estoy tan avergonzada de no haber terminado con él. Me llevó a un restaurante y compró una botella de Grange por 300 pesos. Aunque él mismo no toma vino, en lugar de desperdiciarlo, bebí casi todo. Estoy bastante segura de que eso es lo que él quería. Estaba demasiado nerviosa para resistirlo. Cuando salimos del restaurante, se ofreció a llevarme a casa y estúpidamente acepté. Una vez en el camino de entrada, se inclinó sobre mí y me besó, pero yo estaba demasiado borracha para detenerlo. Tú sabes cómo me siento después de un par de copas de vino. Luego comenzó a acariciar mis pechos. En este punto, mi lógica estaba completamente rota, y recuerdo que solo pensaba que debería moverlo fuera del camino de entrada para que los vecinos no nos vieran por la misma razón por la que abrí la puerta del garaje y lo obligué a estacionar adentro. Hice trampa un poco al admitir que incluso en el auto pensé que Jason podría quedarse un rato, y definitivamente no quería que los vecinos vieran un auto extraño en el camino de entrada al día siguiente. Pero fue todo un riesgo calculado por mi parte. Sabía lo suficiente sobre los hombres en general como para saber que ser cornudo era un golpe muy duro para el ego de un hombre, y quería que Dave se asegurara de que nadie más se enterara nunca. Bueno, excepto 2 abogados. Bueno, Jason salió del auto cuando la puerta del garaje se estaba cerrando y empezó a besarme de nuevo. Como dije, ya había bebido la mayor parte de la botella de Grange y estaba lista para ser tomada. Tomó mi llave y me llevó adentro. Lo llevé a una de las habitaciones de repuesto y estaré avergonzada de esto hasta el día que muera. Lo dejé hacer lo que quisiera conmigo. Lo siento mucho, Dave. Mi única salvación fue que estuve lo suficientemente compuesta con él como para hacerlo ponerse un condón. Después de que Jason terminó, creo que ambos nos quedamos dormidos. Yo porque estaba borracha y él porque debe haber estado cansado después de una persecución de 4 o 5 meses. Sé con certeza que no lo habría hecho si no estuviera borracha y deprimida cuando me desperté, y definitivamente lo habría echado de inmediato. En cambio, entraste cuando entraste en la habitación y encendiste la luz.
Nunca he estado tan avergonzada en mi vida. La expresión de dolor en tu rostro simplemente me mató. Me di cuenta de cuánto daño te causé a ti y a nosotros con un simple error. Con lágrimas aún fluyendo de un ojo, dirigí mi mirada suplicante a mi esposo. Habiendo pasado toda una vida juntos, sabía que podía leer su expresión como un libro abierto y ser capaz de juzgar cómo iba mi solicitud. No es verdad. Su expresión permaneció neutral. De hecho, ni siquiera me miró. Extraño. Pero él estaba jugueteando con la maldita computadora portátil frente a él. Pensé que estaba tomando notas hasta que hizo clic en el enlace en su pantalla. Una voz salió de los altavoces. Mi voz. No me beses. Apestas a cerveza. ¿Y tú? Horrible aliento a podrido. ¿Qué? Solo tomé un maldito vaso de vino blanco. Los clips de audio se detuvieron y la habitación cayó en un silencio atronador. Creo que fue así. El sonido atronador en mi cabeza ahogó todo lo demás. Sí, me sentí avergonzada y humillada cuando Dave entró esa noche y me encontró con Jason antes de levantar a Jason por el cabello y darle una paliza a su cuerpo desnudo. Pero eso era insignificante en comparación con el hecho de que acababa de ser sorprendida en una gran mentira. Esto me descolocó por completo. Estaba tan seguro de que mi guión funcionaría, mis ojos se movieron rápidamente por la habitación. El abogado de Dave sonrió ligeramente. El mío parecía ligeramente avergonzado. Dave solo me miraba expectante con esa maldita expresión en blanco más tarde. Nunca entenderé por qué no me di cuenta de inmediato qué significaba todo esto. ¿Qué demonios? Dave tenía una grabación de audio de mi encuentro con Jason esa noche siendo registrada. Nunca se me ocurrió seguir la lógica de esto. ¿Por qué necesita un grabador de voz allí? Si no sabía de antemano que podría grabar algo. ¿Qué más dijimos? El silencio se extendió incómodamente durante mucho tiempo, y miré la taquigrafía críptica de mis notas y, al mirar hacia atrás estúpidamente, me sumergí en el guión que había preparado. Me aferré a él como un hombre que se ahoga se aferra a los escombros. Fue solo una vez. Nunca volvería a suceder. Nada como eso. Por favor, créeme, simplemente no fui lo suficientemente fuerte como para resistirlo. Pero no estaba tan fuera de control como para no obligarlo a usar un condón o dejar que me llevara a nuestra cama. Él lo quería. Pero nunca haría eso, no importa cuán borracha estuviera. Estábamos en la antigua habitación de Megan, ¿verdad? Dave solo me miró tristemente y no supe qué era peor, su rostro triste o su impasible. Sacudió la cabeza y se volvió hacia la computadora. Sentí más que escuchar cómo hacía doble clic en el icono y me encogí hasta solo ver cómo mientes frente a mí, llena de deseo. Es muy caliente. Luego, una vez que haya terminado, otro doble clic y la voz de Jason de nuevo. ¿Cuándo podemos tener sexo nuevamente en la cama de tu esposo sin pistas? Esta vez fue tan frío. Dave hizo clic y terminó el clip. Y luego, solo mirándome, acusatorio en silencio. ¿Qué podía decir? Toda la mierda que dije fue desacreditada, no por Dave, sino en mis propias palabras. Condones. Fue un error borracho de una sola vez. No cornear a mi esposo en su propia cama. Todo quedó expuesto como una mentira en solo 30 palabras. Pararse, pararse, pararse. Estoy sin palabras. Aunque fue incómodo, miré a Dave en busca de alguna pista. Su mirada neutral aún no revelaba nada. De reojo, noté cómo mi abogada miraba su reloj. Eso me obligó a concentrarme en el reloj que marcaba el tiempo y a darme cuenta de que los 60 minutos que había comprado para intentar salvar mi matrimonio se estaban acabando rápidamente y debo admitir, espectacularmente mal. Me obligué a suprimir mi pánico. Lo siento por la mentira, Dave, sobre el hecho de que fue la primera vez. Quiero decir, simplemente no quería hacerte más daño del que ya te había hecho.
tropecé de nuevo en el silencio. ¿Debería ahora admitir que salí con Jason varias veces a la semana durante más de 6 meses? El problema era que no sabía que sabía Dave. Él sabía por las conversaciones grabadas que la noche en que nos descubrió a Jason y a mí no fue la primera ni la única noche. Pero ¿qué más sabía él? El hecho de que escondió el grabador donde usualmente lo hacía con Jason sugería que al menos una vez más estaba sospechando. Simplemente no lo sabía. Sin embargo, sabía que si me atrapaban contando otra mentira, todo habría terminado. Bueno, Juligne, vieja mía, es hora de ser vaga, evitar detalles y ceñirnos a los hechos. La verdad es que Jason me sedujo y llevó tiempo. Él tiene una debilidad por las mujeres mayores. Y es cierto que una mujer de mi edad recibe un gran impulso al ego siendo perseguida por un hombre casi de la edad de sus hijos, y simplemente no fui lo suficientemente fuerte para resistir. Lo admito. Fui débil. Pensé en decirle que solo usé la cama principal una vez, y esa fue la primera vez. Sería una mentira, pero una que me pondría en una luz mucho mejor. Pero seguía volviendo al hecho de que no tenía idea de cuánto tiempo hacía que Dave sabía sobre mis actividades extramaritales. Decidí permanecer en silencio sobre este tema. Sin embargo, no puedo permanecer en silencio sobre todos los asuntos. Tenía muy poco tiempo para cambiar esta situación catastrófica. Sin saber qué hacer, miré mis notas, habiendo descartado los primeros puntos. Después de ser expuesta, me centré en un par de palabras que resalté en mayúsculas. Pero nunca dejé de amarte y respetarte, Dave. Nunca te di menos amor del que siempre he dado. Jason era simplemente una dimensión adicional en mi vida que no te quitaba nada, simplemente desbordaba, si puedo describirlo así. Cuando me quedé en silencio, Dave volvió a mirar la pantalla de su computadora portátil. Frunció el ceño. Parecía tener dificultades para encontrar algo, y por un segundo su expresión cambió de neutral a confundida. Pero luego se relajó nuevamente. Al escuchar la grabación, la continuación de la banda sonora que había hecho antes, me di cuenta de que su ceño fruncido significaba que estaba buscando un icono en la pantalla, antes de darse cuenta de que era uno de los archivos ya abiertos. Sería mejor si no entendiera esto. Claramente, comenzó de nuevo. Desde el principio del video, escuché nuevamente la pregunta de Jason sobre acostarse conmigo y mi cama matrimonial. Justo como la primera vez. Me estremecí una vez más. Mis propias palabras me condenaban. Ya te lo dije, nunca más. No después de la última vez. Dave salió de la ducha esa noche y pisó una gran gota de blanco. Gracias a Dios. Dave se tragó mi historia sobre cómo estornudé y fue moco. Me hundí aún más en el asiento, sabiendo qué palabras vendrían a continuación. Me sentí satisfecha mientras las decía, pero eso ya no era así. Pero el hecho de que ofreciera limpiarle la pierna y luego me arrodillara y lo hiciera gentilmente lo distrajo. Tienes que admitir, muñeca, que tu esposo a veces actúa como un idiota ignorante. Cómo nos salimos con la nuestra fue esa vez que llegó a casa temprano y tuve que esconderme en el armario. ¡Qué imbécil! Sí, pero tiene la mente en la luna. Cuando comenzamos nuestro caso aquí, pensé que era dulce que confiara tanto en mí que nunca viera ni siquiera la evidencia más obvia. Ahora, sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Es solo un tonto ignorante. A veces me pregunto si tú y yo podríamos tener sexo aquí mismo mientras él está en la habitación y ver si se da cuenta. La burla en mi voz, así como las palabras en sí, me hicieron darme cuenta de que estaba batallando con un caballo muerto aquí. Con estas palabras y ese tono, ni siquiera podía convencerme a mí misma de que amaba y respetaba a mi esposo, y mucho menos a él. Una vez más, fui arrojada a una espiral constante de confusión. Antes de esta reunión, me convencí de que amaba y respetaba a Dave. Pero después de lo que hice y dije, ¿cómo es eso posible? Empinada, empinada, empinada. En el silencio tenso y que hacía tic-tac. Después del último clavo en mi ataúd,
Dave se volvió para mirarme. No pude mirarlo a los ojos, así que me dirigí a su abogada. Había tanto desprecio en su rostro que incluso me estremecí si tenía alguna duda de que Dave era más que solo otro cliente para ella. Fueron barridos por la emoción en esa expresión. Aparté la mirada de ella y ahora miré a mi abogado. Tampoco fue lo suficientemente rápido para ocultar su desdén. Y aquí estoy, en una habitación luchando por mi futuro, rodeada de personas que piensan que soy algo. Ellos entraron en el parque para perros y uno de ellos debería estar de mi lado. Mi confianza se evaporó como el rocío al sol del mediodía. Mi autoestima no estaba muy atrás. Tal vez por eso volví a mirar mis notas y decidí pasar al ataque. Tienes que admitir, Dave, que en los últimos 6 meses más o menos, me has prestado cada vez menos atención, me has dado por sentada, has salido de la ciudad por negocios cada vez más y, me atrevo a decirlo, te has alejado de mí. Y todo esto al mismo tiempo. Cuando los niños se fueron de casa y me sentí perdida. Nunca estabas ahí cuando te necesitaba. No me decías que no era tan vieja y poco atractiva como me sentía. No estabas allí para reconfortarme cuando más lo necesitaba. Hice una pausa, y los ojos de Dave volvieron a su maldita pantalla. Sus dedos danzaban de nuevo y me estremecí. El archivo que seleccionó se abrió mientras hablaba Jason. Me di cuenta de que era justo después de nuestra segunda ronda, esa terrible noche, poco antes de que Dave nos separara. Lo siento, cariño, pero no hemos estado juntos durante casi 2 semanas. Oh, ya sabes, me gusta duro. No, en serio, 2 semanas es demasiado tiempo. ¿No podemos vernos más a menudo? Oh, deja de quejarte. También han pasado 2 semanas para mí. Y también tengo necesidades. Especialmente después de que me pidieras que redujera la dieta de Dave. Tenía planeado un viaje de 3 días la semana pasada y podríamos habernos escapado a algún lugar, pero el viaje se canceló en el último minuto. Solo me tienes esta noche por una reunión urgente a la que tuvo que ir. También me gustaría que se fuera de la ciudad más seguido, querida mía, créeme. Bueno, quiero más, dijo un irritado Jason. Obtendrás lo que te dé. Una vez más, el clip se interrumpió. Avergonzada, bajé la mirada a la mesa para evitar 3 miradas juiciosas y recordé mi estado durante la última conversación. La verdad era que la novedad de tener un amante, incluso uno tan joven y enérgico como Jason, empezaba a desvanecerse. Las acciones de Jason y mías al traicionar a mi esposo me habían hecho perder el respeto por Dave y al menos empezaba a remorderme la conciencia. Pérdida de respeto. Más que cualquier otra cosa, creo que esa fue la razón de mi distancia emocional de mi esposo. Incluso mientras me preparaba para esta reunión, con la intención de culparlo por alejarse de mí, me di cuenta de que era mentira permitirme seguir traicionándolo. Me divorcié emocionalmente de Dave. Rechazar sus avances en la cama fue una decisión fácil, simplemente porque el amor de Dave era tan diferente de la impaciencia de Jason que era imposible confundirlos. Esto me reforzó la idea de que lo que estaba haciendo estaba muy, muy mal. Así que comencé a rechazar los avances de mi esposo. Bueno, insistió un tiempo, luego se detuvo. De repente me di cuenta de que debería haber estado gritando por mi atención hace meses. Dave de repente abandonó su vida sexual. Alrededor del mismo tiempo, comenzó a trabajar más horas y a irse más seguido. En ese momento, pensé que también se estaba distanciando emocionalmente de mí. Cierro los ojos y ahora estoy completamente confundida sobre quién se estaba distanciando de quién. Y luego algo hizo clic. Dave debió haberlo sabido desde hacía mucho tiempo. Por eso sabía que tenía que esconder el grabador en la habitación de Megan. ¡Maldición! Toda mi estrategia para esta reunión era minimizar mi crimen, curar el orgullo herido de Dave, tragar un poco de humilde mierda, todo para recuperar mi vida y el futuro que tanto deseaba. Pensé que estaba calmando a un toro recientemente herido.
Pero si tenía razón acerca de él sabiendo al menos 2 semanas antes de que descubriera o me enfrentara entonces. Era mucho más astuto de lo que pensaba y estaba perdiendo el tiempo llamando a sus emociones. Soporta, soporta, soporta. En resumen, no tenía idea de qué hacer. Soy mucho mejor cuando planeo que cuando soy espontáneo. De ahí las 2 páginas de notas. Pero tenía que hacer algo. El tiempo se acababa. El tic-tac del reloj lo confirmaba. Desesperadamente, tomé mis notas y comencé a buscar esperanza. El golpeteo en mi cabeza hacía que absorber las palabras fuera un proceso muy lento. Nada destacaba. Luego me di cuenta de que las grabaciones eran una pista falsa porque el juego había cambiado tanto. Si Dave sabía que me iba por un tiempo, ¿cuál era su estado mental? Él, por supuesto, estaba ofendido por mi traición, pero sobre todo estaba preocupado por mi motivación. ¿No estaba satisfecha con la cantidad y calidad de nuestro amor? ¿Me encontraba aburrida y quería explorar mi lado kinky? ¿Amaba a Jason? ¿Realmente iba a fugarme con él? Podría corregir estos miedos y dudas. Arriesgué mirar esos ojos inexpresivos, preguntándome si debería arriesgarme a mentir de nuevo. Si solo pudiera recordar sobre qué más hablamos Jason y yo esa fatídica noche. Si tan solo pudiera estar seguro de que esta era la única noche que David grabó. Por supuesto, la secuencia tenía que ser sospechosa. Instalar grabadoras resiste. Él no podía estar seguro de esto por mucho tiempo. Simplemente no era un buen actor. Desesperadamente quería convencerlo de la verdad. Todavía lo amaba y lo respetaba. Mi deseo desesperado de que él no me abandonara lo demostraba. Estaba mucho más allá de mi miedo a perder nuestro estilo de vida muy cómodo. Pero, ¿cómo convencerlo de que lo respeto? Después de que todos me escucharan llamarlo un imbécil frente a mi amante? ¿Cuál es el punto de intentar justificar denigrarlo frente a mi amante como una sapiencia para mi conciencia y crear un vínculo común entre Jason y yo? Nada de lo que yo podía ver lo mismo se aplicaba al amor por él. Si lo hubiera sorprendido engañándome, ni los caballos salvajes podrían haberme sacado la conclusión de que todavía me amaba. Así que convencerlo de que lo amo y lo respeto llevará tiempo, al igual que convencerlo de que no insista en que firme de inmediato los papeles de divorcio. Pero, ¿cuánto tiempo seguirá sonando ese maldito reloj para convencerlo de esto? Una cosa estaba clara. Mis próximas palabras iban a sumar puntos. Muchos puntos. Reuní mi valentía y miré al otro lado de la mesa a Dave. Sé que sientes que he perdido mi amor y respeto por ti, Dave, pero te aseguro que nunca lo hice. Te amo y amo nuestra vida juntos. Quiero terminar mis días contigo y solo contigo. Viendo cómo es la vida sin ti, y recordando la vergüenza que sentí cuando me atrapaste. Me controlaré por el resto de mi vida. De eso puedes estar seguro. Jason fue una distracción. No lo amaba, y por supuesto nunca tuve la intención de fugarme con él. Sí, estaba mal. Muy mal. Especialmente en respuesta a su oferta de hacer el amor contigo menos. Realmente no sé por qué lo hice, especialmente después de convencerme a mí misma de que solo le estaba dando un exceso que tú no puedes manejar. No tenía más resistencia en la cama que tú a su edad, y era mucho menos experimentado y atento. Me motivaba nada más que el deseo y el egoísmo. Sí, se sintió bien estar exhausta antes de que mi cuerpo perdiera interés en el sexo, pero fue completamente sin emociones. No es como si hubiera hecho todas las perversiones con el que te he negado todos estos años. Dicen que el tiempo se ralentiza para aquellos que están cerca de la muerte. La desintegración de un matrimonio debe haber sido igual porque vi a todos los demás en cámara lenta aunque yo iba a velocidad normal. Mi abogada, sentada a mi izquierda, tiró su bolígrafo sobre la mesa y se volvió hacia mí, una expresión de absoluta repugnancia cruzando su rostro, demostrando que en este momento ni siquiera podía pagar a alguien para que estuviera de mi lado. La abogada de Dave se inclinó hacia un lado para tener una mejor vista de la pantalla de la laptop.
Luego me di cuenta de que Dave no estaba reproduciendo archivos de sonido, como yo había asumido, sino audio clips. De alguna manera, esto lo hizo aún peor. La abogada agarró nuevamente la mano de su esposo como señal de apoyo físico. La reacción de Dave no podría haberme dolido más si lo hubiera intentado. Afortunadamente, él no me estaba mirando a mí, sino a la pantalla frente a él. Su expresión neutral desapareció, pero solo por un instante. Se podía ver la devastación que debió haber sentido cuando descubrió que el hombre que se suponía que debía tener su espalda lo estaba traicionando. Vi cómo una sola lágrima rodaba por el ojo más cercano a mí, cómo sufría. ¿O se endurecía al mirar la pantalla? Los últimos vestigios de mi mente registraron un par de hechos ahora irrelevantes. La grabación se hizo al menos 3 semanas antes de la colisión, lo que significaba que Dave me había estado viendo traicionarlo durante algún tiempo, suficiente para ver un patrón. Todos estábamos en silencio mientras los altavoces reproducían. En ese momento fue tan caliente, pero ahora solo parecía sucio, descuidado y de mal gusto. Vacío. Miré la mesa mientras mi abogada colocaba los papeles de divorcio frente a mí. No había nada que pudiera hacer o decir para combatir el comportamiento vil que mi esposo, mi Dave, había descubierto en mí. Entonces, con una facilidad sin igual, él destruyó todas mis racionalizaciones, minimizaciones y patéticos intentos de reconciliación. Estamos terminados como un director de orquesta. Dave no dijo nada hoy. Simplemente indicó en qué sección de la orquesta quería tocar a continuación, usando sus habilidades y talentos. Dave no dijo una palabra y me ejecutó. No, Dave. Subí al cadalso yo misma, me puse la venda en los ojos, arrojé un lazo y pateé la palanca. Dave solo construyó un cadalso y se fue. Me di cuenta de que no tenía oportunidad en cuanto encendió el último clip. Sin dudarlo y sin mirar, sabía exactamente lo que iba a decir. Y cuando elaboré mis argumentos basados en mi conocimiento íntimo de él después de observarlo durante 3 décadas, había olvidado que él también me miraba durante el mismo tiempo, mirándome con sus ojos inteligentes y penetrantes. La vergüenza y la humillación eran insoportables y finalmente me hicieron huir. La escapada era lo que necesitaba, corriendo de regreso a la casa que seguía siendo mi hogar, al menos hasta que Dave recibiera el aviso de desalojo que formaba parte del acuerdo. Y escapar a los niños, que espero nunca se enteren y continúen amándome incondicionalmente. La única forma de salvación radicaba en un recibo con la pérdida de la mayor parte de mi vida. Tomé el bolígrafo, firmé los 2 acuerdos y lo arrojé todo en un solo movimiento fluido. Me sorprendió que el negocio de Dave no valiera más, pero eso fue lo que encontró la evaluación de mi abogada. Y, por supuesto, Dave tuvo mucho tiempo para ocultar la mayor parte. Hijo de puta. Para este momento, afortunadamente, la última grabación había terminado y el silencio de tic-tac regresó. Mi abogada tomó los papeles firmados y me entregó una copia de esta maldita y puso el resto en su maletín, se levantó y salió de la habitación. Me quedé allí congelada, queriendo correr pero queriendo irme con un mensaje positivo, una brasa que al menos me convenza de que hay esperanza de reavivar la llama algún día. Hacerle saber a Dave que todavía me importa su bienestar. De repente, el sonido agudo de un despertador me empujó a la acción. Me levanté y dije mi frase positiva. Ahora el chacal sostenía la mano de Dave con ambas manos. No desperdicies tu vida acabando en prisión después de vengarte de Jason, entonces. Nunca, nunca me perdonaré por esto. La respuesta de Dave a esto fue otro video sangriento. Esta vez, afortunadamente, no era mi voz, sino la voz de otra mujer en un tono casi estridente. ¿Qué hizo este pequeño monstruo? No podrá tener sexo. Me recuerda a lo que hice a este buen hombre. Perdió todo lo que tenía, excepto mi casa y dinero, por supuesto, y además sufrió un golpe emocional enorme. Y yo fui la causa de todo esto. Merecía todo lo que me lanzó. Adiós, querido. Logré decir entre lágrimas, arrastrándome hacia la puerta.
Mi patético intento de mantener mi antigua vida fue desechado como el escarabajo de la peste que era. Tal vez mi hija Megan vendrá a visitarme mientras me embriago en el olvido. Y si no está disponible, entonces mi hijo Joel. Acababa de empezar a empujar la puerta cuando oí voces detrás de mí. Era otro maldito grabador. Una voz masculina joven claramente emocionada dijo: «Tramposo. ¿Estás seguro, papá?». Intervino una voz femenina muy familiar. «Creo que hoy beberé sola». Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe, y sigue adelante y escucha la próxima historia.